Hola, bueno, vamos a aprender a hacer un análisis de varianza usando RStudio. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es importar la base de datos. Recuerden que lo hacemos desde aquí. Cuando ya nuestra base de datos está importada, podemos iniciar la construcción del código. Importante tener en cuenta que para el análisis de varianza, la base de datos tiene que estar de la manera como ahorita se las estoy presentando. En la primera columna van a estar todos los valores de la variable cuantitativa, ahí se las estoy señalando. En la segunda columna va a estar, en este caso con el ejemplo que hemos realizado, el tipo de empresa. Entonces, si nos fijamos, tipo de empresa A hasta el valor que vaya, y luego inicia los valores con tipo de empresa B, y finalmente tipo de empresa C. Es decir, vamos a tener una columna con la variable cuantitativa y otra columna con la variable cualitativa. Esta tercera columna se realiza para poder hacer un gráfico que se llama el gráfico de la densidad, de las distribuciones de densidad, y para eso lo que está categorizado como tipo A ahora se llama 0, lo que está categorizado como tipo B se llama 1 y lo que está categorizado como tipo C se llama 2. Nuevamente repito, es para un gráfico que les voy a presentar. Bueno, recuerden que como les estoy mostrando en este momento, la base de datos es como en el Excel se debe arreglar, y de esta manera podemos verla en él. Bueno, entonces ahora sí, vamos con el código. Recordemos que lo primero que hacemos es el attach de nuestra base de datos, y esto lo hacemos con la finalidad de que R nos reconozca el nombre de las variables. Luego está names, que es para que R nos muestre las variables que tenemos, y de aquí en adelante el summary para mirar. En este caso tenemos ganancias, las estadísticas descriptivas, tenemos 120 individuos. Table nos permite ver en nuestro caso el número de empresas que pertenecen a cada uno de los tipos, es decir, los tamaños de muestra de cada uno de nuestros grupos. Luego podemos estimar las medias por grupo. Recordemos que una manera de hacerlo es con la función Tapply y la otra forma es con la función agregate. Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Ahí está, mire, tenemos las dos maneras. R nos muestra exactamente los promedios de cada uno. Aquí en la consola les estoy mostrando. Bueno, importante recordar que en el caso de Tapply vamos a escribir el nombre de nuestra base de datos. Va la variable numérica primero, la cuantitativa, nuevamente el nombre de nuestra base de datos y la variable cualitativa. Importante indicar qué es lo que queremos que nos muestre, ¿no? Y en el caso de la otra función, la función agregate, de una vez variable cuantitativa comparada con la variable cualitativa. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a realizar el histograma. Este histograma, recordemos que solamente se hace para variables numéricas. Lo primero que R nos está mostrando, esto también ya lo habíamos hecho en un video anterior, es todos los elementos que componen una tabla de frecuencias, y con esa tabla es que vamos a hacer el gráfico, el histograma. En este momento lo estamos viendo y lo podemos ver un poco mejor. Ahí está. Y nuevamente ya también habíamos hecho anteriormente histogramas, pero recordar, podemos mejorar el eje Y, nosotros mismos indicando los valores para que las barras no salgan más altas que el Y, un color, en el caso del eje Y colocarle un nombre y bueno, un título. En nuestro caso, entonces recordemos, ¿no? Queremos ver la distribución de la variable ganancias. No nos interesa en este momento cómo es o a qué grupo pertenece, ¿no? En general. Bueno, el diagrama de cajas y bigotes podemos incluirlo en ese gráfico con el histograma. Recordemos que el histograma nos muestra la distribución, el diagrama de cajas y bigotes también.
Hay una librería que nos permite hacer esto, se llama así SFS Mix. Importante, antes de llamar la librería necesitamos instalarla, y recuerden que también vimos dos formas de instalar, una con aquí donde les estoy señalando, podemos desde ahí instalarla, o desde el código install.paquetes. Entonces, luego de instalar la librería la llamamos, y ahora sí la función que me permite hacer el histograma y el diagrama de cajas y bigotes así is bxp va siempre la variable numérica primero. Si no queremos ver un título, aquí el main, ustedes ven que solo están las comillas, xlab, en este caso sería el xlab de ganancias, y el box call para decirle el color que queremos en la cajita, el med call, el color que queremos en la mediana. Recordemos que la mediana es la línea central de ese diagrama de cajas, y el color que queremos para nuestro histograma. Aquí le estamos diciendo que nos muestre las frecuencias, por esa razón aparece así en probabilidad. Voy a run, miren, aquí me está mostrando los dos gráficos al mismo tiempo, y de una manera o la otra podemos ver hacia donde hay asimetría, si hay asimetría, donde hay una mayor dispersión. Entonces por eso es interesante hacer los dos gráficos. Ahora, el diagrama de cajas y bigotes comparativo, recordemos que es una manera de nosotros conocer, saber descriptivamente si posiblemente hay una diferencia en el promedio de los grupos. Si nos fijamos, en el caso de las empresas tipo C, si esta cajita nos la trajésemos al lado de las empresas tipo B, no se cruzarían, tampoco con A. Entonces posiblemente las empresas tipo C en sus ganancias promedios es diferente a la A y la B. En el caso de la empresa A y la empresa B, por el hecho de que se solapan las cajas, posiblemente no hay diferencia. Pero ¿quién nos va a decir esto? El análisis de varianza. Entonces esto es una manera descriptiva de nosotros ya empezar a tener una idea de lo que va a suceder con el análisis de varianza. Bueno, ahora en el caso del diagrama de cajas y bigotes comparativo también lo podemos hacer de forma horizontal, y para eso el código que en este momento les estoy presentando, las variables, primero la numérica, luego la cualitativa, los colores de las cajas, un título. Aquí lo que estoy es renombrando las variables. Ustedes se fijan, ahorita aparece tipo raya piso A, ahorita no nos va a aparecer eso. Xlab, un nombre para la variable X, no quiero que en Y aparezca algo en el eje Y, entonces esa es la manera de hacerlo, decirle que lo queremos de forma horizontal. Podemos cambiar la orientación de las etiquetas con las igual a 1, y si no quisiéramos el marco frame igual a T, lo cambiaríamos por F. Esto es el tamaño de la letra y los límites en el eje Y. Entonces vamos a correr para que veamos cómo sale. Ahí vemos el código completo y aquí está, ahí lo estamos viendo. Lo único que cambia es que ahora es de forma horizontal. Y finalmente otro gráfico que nos va a permitir ver si hay esas diferencias o no es el que ahorita les estoy presentando, que es la distribución de las densidades. Entonces esto es un nombre que le damos a cada una de ellas, y con estas funciones lo que hago es precisamente llamar la variable numérica teniendo en cuenta la variable cualitativa, pero categorizada de la forma 0,1, pues que era lo que les explicaba en un principio. Entonces voy a correr. Aquí solamente estoy nombrando, señalando mis densidades, y ahora sí voy a graficar las densidades. Empiezo con el primer grupo, lo llamé así, recuerden. Podemos ir arreglando los ejes Y y X ya cuando hagamos el primer gráfico.
un título, ya sabemos aquí si queremos colocarle nombres a los ejes. Este es el grosor de la línea que nos va a salir y estos son los colores. Entonces, importante, todo esto es para la primera densidad, y para la densidad de los otros dos grupos ya no usamos plots sino lines para que R nos haga estos gráficos sobre el primero que hicimos. Entonces vamos a correr, aquí ustedes se fijan para que lo veamos completo, ahora sí, coma, para empezar a escribir acá. Entonces aquí estamos viendo completo R. Ya tengo el gráfico de la primera, de la segunda y de la tercera. Entonces, si ustedes recuerdan el diagrama de cajas y bigotes, nos mostraba que el grupo 3 era diferente a los otros, y bueno, efectivamente la curva verde es la del grupo 3 y está más corrida hacia la parte izquierda. Podemos señalar la leyenda, entonces la manera es función leye. Acuérdense que esto es una forma de decirle a R en dónde queremos que nos ubique, la leyenda que quiero que vaya. Y aquí ya recordemos que son tamaños, colores, el tamaño de la letra, bueno, el grosor de la línea en la leyenda. Entonces voy a correrlo y aquí ya podemos saber, y lo que les decía, tipo C es diferente. Ahí ve no, por el hecho de que una curva está sobre la otra. Bueno, esto es otra manera de hacer el gráfico. Lo que va a cambiar es la manera de que ya no es un color, sino un tipo de línea. Es decir, no vamos a usar colores, sino tipo de líneas. Eso es todo lo que cambia de un código al otro. Entonces voy a mostrarles el gráfico, miren. Y nuevamente en la leyenda lo que les estoy diciendo es los tipos de línea que usamos. Y aquí aparece. Entonces ya es más a gusto de cómo queramos hacer el diagrama de densidad. Y ahora sí, el análisis de varianza. Entonces para el análisis de varianza, la función que nos hace el análisis de varianza es AV. Siempre va a ir primero la variable numérica, luego va a estar la variable cualitativa. ANOVA es un nombre que yo le doy, y para que me muestre el ANOVA, el análisis de varianza, usamos la función summary. Entonces voy a correr ANOVA. Si nos fijamos, aquí ya está en la consola, y ahora sí voy a decirle summary ANOVA y él ya me muestra la salida. Estoy aquí en la consola. Entonces, muchachos, primera columna, grados de libertad, segunda columna, suma de cuadrados, tercera, cuadrados medios, nuestro valor FP, el estadístico de prueba que aquí se llama F-value, y una probabilidad. Entonces, si ustedes comparan con lo que hicimos, es exactamente el mismo estadístico de prueba, que lo podemos comparar con el valor crítico usando la tabla Fisher, la tabla F, pero también podemos verlo con la significancia y esta probabilidad. Entonces, estos valores que les estoy señalando son el nivel de significancia y nosotros podemos compararlo. ¿Cómo se compara? Necesitamos que este número sea menor al nivel de significancia para rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, este valor es menor al 5%, es menor al 10%, es menor al 1%. Conclusión, se rechaza la hipótesis nula al 95%, al 90% o al 99%. Entonces, esa es la otra manera de verlo. Y repito, la otra es usando el estadístico de prueba. Bueno, entonces ya sabemos que se rechaza la hipótesis, que si existe diferencia en al menos uno de las medias de los grupos, y para nosotros conocer cómo son esas diferencias, usamos las comparaciones múltiples. Aquí les estoy mostrando con Tukey, la comparación con Tukey. La función que nos la es así. ¿De quién? De la ANOVA. Recuerden que fue el nombre que le dimos. Voy a decirle a R que me lo muestre, por eso solo aparece comparaciones. Ya miren, él me muestra y me dice, mire, estoy comparando empresa tipo A con empresa tipo B, y lo que aparece aquí son los límites del intervalo, LWR límite inferior, UPR límite superior. Entonces, si recordamos, si el 0 está dentro del límite, no se rechaza la hipótesis, es decir, empresas tipo A con empresas tipo B no tendrían diferencia, tipo C con tipo A
entonces tenemos el intervalo, en este caso el 0 no está, es decir que sí se rechaza la hipótesis, y lo mismo pasa con C y B. No está el 0, entonces se rechaza la hipótesis. Y podemos también graficar esas comparaciones. Aquí está el 0 y efectivamente nos indica que comparar tipo A con tipo B sería el único intervalo que pasaría por 0, lo mismo que habíamos dicho. Entonces esta es la manera de hacer un análisis de varianza y las comparaciones múltiples.